Hola, muy buenos días. Queridos estudiantes, bienvenidos a una nueva clase del área de lengua y literatura, correspondiente al segundo parcial, primer quimestre. Quienes habla, el licenciado Stalin Ignacio Briones Choes, profesor de lengua en sexto grado básico. El tema del día de hoy corresponde a los relatos de viajes. Como ustedes saben, todas nuestras clases tienen un objetivo. El objetivo de la clase de este día es conocer sobre los relatos de viaje, sus características, personajes y los ambientes de un relato. A continuación podemos apreciar una imagen titulada Relato de viaje. ¿Qué es el relato de viaje? El relato de viaje es un género literario en el que el autor escribe acerca de uno de sus viajes, de las personas que en él ha encontrado o conocido, las sentidas emociones o aquello que ha visto o aprendido. El relato de viajes es un género literario en el que el autor plasma de forma detallada las experiencias acerca de un viaje o una aventura y todo lo aprendido. Lee el siguiente relato de viajes. Como podemos apreciar, tenemos el personaje narra la historia y además vive las situaciones que se presentan a bordo. Titulado el relato Mi primer viaje de Sinbad el marino. Durante el viaje, al personaje le sucede un hecho inesperado y peligroso. Logra sortear el peligro. Aquí, en este relato, podemos observar todo lo que le aconteció a Sinbad el marino. Recordemos que en términos desconocidos tenemos que buscarlo en un vocabulario, en un diccionario. Como podemos observar aquí, barreño, recipiente grande que se usa para lavar. A continuación tenemos las características de los relatos de viajes. El relato de viajes presenta una serie de acciones que realiza un personaje valiente que emprende un camino con un porvenir desconocido. Observa sus características. A continuación voy a nombrar 4 interrogantes que son las características de los relatos de viajes. ¿Qué cuentan? ¿Quién las narra? ¿En qué orden está narrado? ¿Qué características tiene? ¿Qué cuentan? Historias reales o fantásticas sobre un viaje. ¿Quién las narra? El protagonista del viaje o algún testigo. Es decir, pueden ser narradas en primera persona o en tercera persona. ¿En qué orden está narrado? En orden cronológico, debido a que los eventos van entrelazados de principio a fin. ¿Qué características tiene? Al ser un texto narrativo, tiene una introducción, un nudo y un desenlace. Personajes en los relatos de viajes. Antes de leer, vamos a observar la ilustración y a responder. ¿Qué están haciendo los personajes? ¿A dónde crees que van? ¿Te gustaría viajar en un globo? ¿Por qué? Comparte tus respuestas con tus compañeros. Pues bien, los personajes en los relatos de viajes están motivados por una necesidad, un deseo o un temor. Estos pueden ser de todo tipo, desde seres humanos hasta animales, monstruos. Como en todo relato, suele haber personajes principales, personajes secundarios y personajes antagonistas. Cada uno de estos desempeña un papel importante. En el personaje principal encontramos que es el quien enfrenta todos los obstáculos, explora sitios, territorios y culturas desconocidas. Los personajes secundarios solo acompañan en el viaje al personaje principal.
y el personaje antagonista no es un personaje constante en los relatos de viajes, pero podría estar presente. Su función es cambiar el rumbo de los acontecimientos. Los temas y los ambientes de relatos de viajes. Los temas de los relatos de viajes suelen girar en torno a situaciones de riesgo, acontecimientos inesperados, exploración de tierras desconocidas, situaciones misteriosas. Los ambientes que el lector encuentra en estos relatos están apartados de la cotidianidad principal y estos suelen ser selvas vírgenes, islas encantadas, océanos peligrosos y reinos desconocidos, tierras de animales salvajes, etc. Aquí podemos observar un relato llamado Me llamo Marco Polo. Aquí está presentándose el tema que es el inicio del relato. El narrador está contando sobre un ambiente que se vivía en Venecia cuando él nació. Y asimismo encontramos un vocabulario con la palabra mezquitas. ¿Qué quiere decir mezquitas? Son lugares de culto para los seguidores de la fe islámica. Las actividades. Vamos a desarrollar los conocimientos respondiendo las siguientes preguntas en actividad 1. En actividad 2 vamos a subrayar la afirmación correcta. En actividad 3 vamos a enumerar en orden cronológico los fragmentos del siguiente relato de viajes, tomado de la novela Robinson Crusoe. Te aconsejamos continuar su lectura, pues es una obra muy interesante. Seguido de esto, continuamos con las demás actividades, en la cual vamos a continuar respondiendo preguntas. Luego vamos a dibujar un lugar al que te gustaría viajar, indica en qué país y continente se ubica. 3. Imagina que Marco Polo viviera en la época actual, responde las preguntas. 4. Uno de los escritores de viajes más conocidos es Robert Louis Stevenson, quien escribió un libro que se llama La Isla del Tesoro. Él dijo la siguiente frase: yo no viajo para ir a alguna parte, sino por ir. Por el hecho de viajar, la cuestión es moverse. ¿Qué piensas de esta cita? Redacta un pequeño comentario al respecto y compártelo con tus compañeros. Muchas gracias por su atención, queridos estudiantes. Pasen bien.